Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El informe de la UCO sobre Santos Cerdán es demoledor. Acredita el papel central que tenía en la trama uno de los hombres más poderosos del PSOE, su secretario de organización, y plantea la pregunta de cómo pudo pasar. ¿Cómo pudo Santos Cerdán liderar un sistema por el que, según la Guardia Civil, él hacía de enlace con Acciona y a cambio de adjudicaciones de obra pública se llevaba comisiones del 2% que iban a Servinávar? O sea, iban a la empresa de Cerdán, que recibió de Acciona casi 7 millones de euros. De ese dinero, que llegaba por el amaño de obras públicas, no solo disfrutaba Santos Cerdán. De acuerdo con la UCO, también le sacaban provecho su mujer, la mujer de Cerdán, su hermana y su cuñado. El gerente de Servinávar se llegó a quejar del dinero que gastaban Cerdán y su mujer, con esta frase que escribió en WhatsApp: a la Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Falta menos de una hora para que empiece la sesión de control en el Congreso y parece claro que este asunto va a centrar buena parte de las preguntas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ayer Sánchez trató de marcar distancias con un argumento. Dice que las responsabilidades políticas ya se han asumido. Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo, y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Empecemos por lo que dice el informe de la UCO, que tú mismo calificaste ayer como demoledor, porque nos sitúa ante la magnitud de una trama que lideraba el secretario de organización del PSOE, cuantifica el dinero que ganó y las comisiones, cómo se beneficiaron Cerdán y su familia, cómo maniobraba, porque llegó a colarse en un viaje oficial a Marruecos, Campos, del entonces ministro Ábalos. Sí, la UCO sitúa a Santos Cerdán al frente de esta organización criminal que arranca en Navarra en 2016 con adjudicaciones en UTE a Acciona y Servinávar, empresa que era propiedad de Cerdán en un 45%, para saltar después al Ministerio de Transportes al poco de llegar el PSOE al gobierno. Cuando Acciona quería optar a un contrato público en transportes, Cerdán presionaba a un sumiso Coldo y tras la adjudicación, la multinacional firmaba un acuerdo con Servinávar para abonarle el 2% del importe total. Constan las presiones, las órdenes de Cerdán y cómo se cuela en un viaje de Ábalos a Marruecos para presuntamente atar un contrato para Acciona. La multinacional era la principal cliente de la empresa participada por Cerdán. El 75% de sus ingresos, 6,7 millones, procedían de Acciona y el secretario de organización y su familia se beneficiaron. Servinávar contrató a su mujer, a su hermana y a su cuñado, y el propio Cerdán disfrutó de una tarjeta de empresa hasta el día antes de la detención de Coldo, que utilizó para compras, comidas, viajes y vacaciones familiares en Ibiza y Tenerife. Luego, Campos, entraremos en detalle en el abierto, pero yo creo que hay que distinguir que aquí hay dos tramas distintas, ¿no? Aunque pudiera haber conexiones o incluso disputas entre ellas, porque en este caso estamos hablando de las supuestas mordidas de Cerdán y, por otro lado, está la trama de Coldo, Ábalos y Aldama. Hay dos supuestas organizaciones criminales. La liderada por Cerdán, que se trajo de Navarra e instaló en transportes con la supuesta colaboración de Ábalos y Coldo a cambio de mordidas para ambos. Y la segunda es la de Ábalos con Coldo, Aldama y las empresas OPR y LIC, que intentaban amañar por su cuenta sin la participación de Santos y que chocaron con el secretario de organización cuando pretendieron optar a obras que correspondían a Acciona. Vamos conociendo las novedades una vez que ha levantado el juez el secreto de sumario por los registros que ordenó el viernes pasado en las sedes de Acciona en Madrid, en Bilbao, también otros registros en Sevilla y San Sebastián. El magistrado Leopoldo López ha citado como investigado a un exdirectivo de Acciona y también a 2 altos cargos de esta empresa. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando de un informe de la UCO que tiene más de 200 folios, pero la investigación está todavía en curso, o sea que van a seguir conociéndose más cosas. Sí, porque ese informe no es que sea un punto de partida, pero está sin rematar. El trabajo que va al margen del informe patrimonial de Cerdán, que ultima ya la UCO, es del 11 de noviembre y pedía al juez esos registros que se practicaron 3 días después. Solo en la sede de Acciona en Madrid los agentes empeñaron 9 horas en seleccionar información. Hemos tenido acceso a las actas. Se llevaron, por ejemplo, el móvil y el correo electrónico, además de documentación, libretas y agendas del que hasta junio era el responsable de construcción de Acciona para España, Justo Pellegrini. Él firmó en 2015 el primer acuerdo marco de colaboración con Servinávar y su imputación, como la de 2 subordinados que firmaron esos memoriales
memorandos para que la empresa navarra se llevase un 2% de las obras ha sido la primera consecuencia del informe. Están citados el 3 de diciembre, pero mientras tanto toda esa documentación incautada hay que analizarla por si consolida o amplía la investigación, derivando en nuevas diligencias. Isabel Campos, hasta luego. Hasta luego. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y aunque Sánchez trata de marcar distancias, en el PSOE algunas voces admiten que el desgaste puede aumentar justo a las puertas de un nuevo ciclo electoral en España. Sí, oficialmente la estrategia pasa por rebajar el alcance político de ese informe y reiterar que con las responsabilidades depuradas es suficiente, pero en privado hay dirigentes que no ocultan su preocupación porque no creen que el caso esté amortizado y porque defienden que detalles como los que hemos conocido desmovilizan y calan entre el electorado, además de dar armas a la oposición, que ayer volvía a pedir la dimisión del presidente. Sánchez intentó desmarcarse de las novedades aportadas por la Guardia Civil, pese a que las revelaciones de la UCO suponen un salto importante en la investigación porque apuntala la implicación de Cerdán en la presunta trama corrupta. Hace unos minutos era la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, quien rechazaba el comportamiento del exsecretario de organización. Y mi más rotundo rechazo, porque claro, a la política se viene a servir, no a servirse. Por tanto, creo que estos comportamientos tienen que estar alejados de la política y, por supuesto, que respetar las actuaciones judiciales y que se llegue hasta el final. Hay voces del PSOE que no ocultan su indignación con el comportamiento de Cerdán, pero la presión llega no solo desde la derecha, sino también desde la izquierda. Podemos considera insuficientes las explicaciones y las responsabilidades adoptadas en el PSOE y piden medidas ya contra las empresas corruptoras, medidas como las que el presidente del gobierno anunció hace 4 meses y que aún están pendientes de aprobar. Guille, gracias. Hasta luego. Pues fue también la Guardia Civil la que protagonizó la otra gran novedad judicial de la jornada, otra trama, en este caso en Almería, que ha llevado a la detención del presidente y del vicepresidente de la Diputación de Almería, que son del Partido Popular. La operación amplía las investigaciones en esa Diputación, la de Almería, que empezaron por las compras amañadas de mascarillas a cambio de comisiones. Está también detenido el alcalde del municipio de Fines, al que cazaron sacando 120.000 euros de una almohada, Pedro Jiménez. Un juzgado de Barcelona que investigaba una organización criminal por tráfico de drogas, extorsión o tenencia ilícita de armas, descubrió el pelotazo que pegó la cúpula del PP en Almería con la adjudicación de un contrato de 2 millones en mascarillas en lo peor de la pandemia. Uno de los miembros de esta organización criminal, Kilian López, era el empresario que se llevó el contrato de la Diputación. En las comunicaciones intervenidas presumía de que acababa de hacer una operación de 2 millones, pegando un pepinazo al precio de las mascarillas y que los de Almería se habían quedado 400 y él otros 400, porque, explicaba, en estas operaciones directamente con el gobierno hay muchas manos en medio. Los 400.000 euros que presuntamente se embolsó Óscar Liria, ex vicepresidente de la Diputación, y que según los investigadores se habría repartido con Fernando Jiménez, vicepresidente, y Javier Aureliano García, presidente de esta institución y del PP en Almería, salieron vía Hong Kong para retornar a España. Liria, presunto cabecilla de la trama, blanqueó su parte del botín con la compra de 2 coches de alta gama, una casa de nueva construcción a la que hizo mejoras, o con la compra a través de testaferros de una administración de lotería. El PP andaluz ha suspendido cautelarmente de militancia al presidente de la Diputación, que es también presidente del partido allí en Almería. Luego en el abierto vamos a ir a Andalucía para preguntarnos por la repercusión política de este caso que le estalla al PP de Juanma Moreno a unos meses de las elecciones y después de la polémica por los cribados del cáncer de mama. Eso mientras en la Comunitat Valenciana se acaba el plazo para registrar el nombre de un candidato que suceda a Carlos Mazón si se quieren evitar elecciones. Eso es lo que quiere el Partido Popular, precisamente evitar las elecciones e investir a Juanfran Pérez Llorca. Por eso hoy el PP va a registrar su nombre, pero le falta lo más importante, que Vox anuncie que votará a favor de su investidura. Para eso siguen unas negociaciones que han querido que sean discretas, aunque el partido de Abascal ya ha ido fijando en público sus condiciones. De hecho, Vox sostiene que el acuerdo todavía no está cerrado. Ana Talens, buen día. Buen día. Vox insiste en que el hecho de que se registre la candidatura de Pérez Llorca no significa que haya un pacto para que la ultraderecha le dé los votos de sus 13 diputados en el pleno de investidura de la semana que viene. Es más, fuentes de Vox aseguran que el partido esperará al último momento para constatar que Génova cumple lo que firma. Pepa Millán es la portavoz en el Congreso. Y registrar la candidatura porque termina el plazo, pero eso no significa que haya todavía nada cerrado. Lo único que puedo decir es que todas las conversaciones van encaminadas a lograr un acuerdo para la reconstrucción de Valencia y la construcción de todas aquellas políticas que hubieran evitado en gran medida el desastre.
Por su parte, Esther Muñoz, la portavoz popular, daba por hecho el acuerdo, pero no quiso dar detalles de él. Dijo que el que debería contestar será Pérez Llorca. Pero me va a permitir que sea el próximo presidente de la Generalitat en su investidura quien determine cuál ha sido ese acuerdo programático y no esta humilde portavoz del Congreso de los Diputados. Y la oposición pide transparencia y conocer la factura que el PP va a pagar por mantener la presidencia y no convocar las elecciones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De las cosas que ya parece normal, que sean normales, que suceden en el despacho Oval, vamos a quedarnos con algo que sucedió ayer. Donald Trump recibía al príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Una periodista preguntaba por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, que fue descuartizado, recordarán. Vamos a escuchar ahora un extracto de la secuencia. Esto es el principio. Esto es lo que pregunta una periodista del canal ABC News. Señor presidente, ¿es apropiado que su familia haga negocios en Arabia Saudí mientras usted está en el cargo? ¿Es eso un conflicto de intereses? Y Su Alteza Real, la inteligencia estadounidense concluyó que orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias del 11S están furiosas porque esté aquí en el despacho Oval. ¿Por qué deberían confiar en usted los estadounidenses? En vista de cuál es la pregunta, Trump le pregunta a su vez a la periodista de qué medio es. Ella se identifica, dice, soy de ABC. ABC, noticias falsas, uno de los peores. Y empieza a responder Trump, no tengo nada que ver con un negocio familiar, lo que hace mi familia está bien, son negocios en todas partes, y añade que él ha hecho que América sea más exitosa de lo que lo ha sido nunca. Y respecto a la otra parte de la pregunta, a bin Salman, al que Trump tiene sentado a su derecha, y esa acusación de la inteligencia de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el asesinato y descuartizamiento del periodista Khashoggi, esto es lo que contesta Trump. En lo que respecta a este caballero, ha hecho un trabajo fenomenal. Mencionas a alguien que fue extremadamente controvertido. A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablas. Te gustara o no, son cosas que pasan, pero él no sabía nada de eso. Y podemos dejarlo ahí. No tienes que avergonzar a nuestros invitados haciendo una pregunta así. Pero es que hay más. Se ha conocido ahora otro momento que ocurrió el viernes. Fue a bordo del avión presidencial, donde los periodistas tienen, ya saben, ocasión de preguntar a Donald Trump. Y una reportera, en este caso de Bloomberg, le preguntaba a Trump por qué no ordena publicar todos los archivos del pedófilo Epstein si de verdad no hay nada incriminatorio en ellos. Esta fue la respuesta de Trump. Cállate, cerdita, le dijo. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. España se ha comprometido a destinar 800 millones más para la compra de armas y la reconstrucción de Ucrania. Una parte de ese apoyo militar serán armas que España comprará a Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Esto forma parte del acuerdo al que llegaron ayer en Madrid Pedro Sánchez y Zelensky en un momento en el que todo parece estancado sin avances en la guerra que provocó la invasión rusa. Ningún avance hace la paz, desde luego. De hecho, Rusia ha dado el plante en los contactos que acoge hoy Turquía. Avanzó Zelensky aquí en Madrid anoche que hoy va a tener una larga conversación con Erdogan sobre las posibilidades de que Ucrania tenga una paz justa y duradera, que tiene señales de Estados Unidos, pero lo dicho, Rusia no participará. Así que el líder de Ucrania se va de España con ese compromiso millonario en apoyo militar y para la reconstrucción de Ucrania y un renovado apoyo del presidente Sánchez a más largo plazo. También el horizonte europeo de Ucrania, su pertenencia a la Unión Europea, a la familia a la que quieren pertenecer. De momento la mañana empieza en Ucrania con nuevos ataques rusos a sus infraestructuras energéticas que han llegado hoy a la otra punta del país, a la ciudad de Lviv, próxima ya a la frontera con Polonia. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. El gobierno compromete, por tanto, inversión para Ucrania mientras pospone el compromiso de presentar los presupuestos. Las cuentas que Junts ya ha dicho que tumbará, las llevará a la Cámara en febrero, no antes, dijo ayer la vicepresidenta Montero. Ayer el gobierno aprobó el paso previo, que es el techo de gasto, y eleva su récord. En este año electoral sube el tope de dinero público que se puede gastar un 8,5%. El Papa habla por primera vez del caso del obispo de Cádiz, acusado de pederastia. Dice que hay que dejar que la investigación prosiga y, según cómo termine, asegura que habrá consecuencias. Son palabras de León XIV a preguntas de nuestra compañera en Roma, Marina García. Buenos días. Más de una semana después de que saltase la noticia, el Papa León XIV respondía así sobre el caso del obispo de Cádiz. Cada caso, pues hay una serie de protocolos que están claramente establecidos
Él insiste sobre su inocencia. Se ha abierto una investigación. Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias. Precisamente se espera desde hace días que llegue la firma del Vaticano, del propio Papa, para aceptar como medida cautelar la renuncia del obispo Zornoza y el nombramiento de un sustituto, y mientras se examina también con lupa la reacción de la Santa Sede ante este primer caso de un gran cargo denunciado por abuso del papado de León XIV, que por cierto ayer quiso resaltar también la importancia de respetar los pasos y tiempos de la justicia. A las víctimas, pues en primer lugar, espero que encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar, donde puedan presentar, digamos, sus casos. En su primera declaración pública sobre el caso del obispo de Cádiz. El consumo de alimentos ultraprocesados supone ya casi un tercio de las calorías totales que come un ciudadano medio de España. Los expertos reclaman su retirada total de los comedores escolares. Javier Ruiz Martínez. Consumíamos un 11% de ultraprocesados hace 30 años y ahora es el 32%. En China ha subido del 4 al 10 y en Estados Unidos y Reino Unido crece, pero poco, porque está ya en niveles superiores al 50% de la dieta. Mayra Bes Rastrollo, de la Universidad de Navarra, es una de las autoras. Que el consumo de alimentos ultraprocesados está cambiando la manera de alimentarnos a nivel global. La evidencia científica lo relaciona con la obesidad, la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Hemos confirmado una relación de riesgo entre un consumo elevado de estos alimentos y diversas enfermedades crónicas, como por ejemplo la obesidad, la diabetes. El estudio pide a los gobiernos un etiquetado frontal obligatorio que deje claro que el producto es ultraprocesado, restricciones publicitarias sobre todo donde hay menores, retirada de ultraprocesados en centros de enseñanza y que se favorezca el acceso a alimentos frescos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.